La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, cafetera. Me llamo Ruth, soy pintora escénica, expatriada en Londres y empecé a escucharos hace unos 4 años. Desde entonces soy súper fan de La Cafetera. Me hace mucha gracia cuando a veces os escucho hablar de cosas que tienen que ver con mi trabajo, porque igual un día Fer se pone a hablar de cuando juega con su hijo, con los sables láser, y yo estoy escuchándolo desde dentro del halcón milenario, por ejemplo, pintando la cabina donde viajaban Chewbacca y Han Solo. Pero me gusta pensar que hay otros oyentes que hacen trabajos realmente importantes y que mientras escuchan La Cafetera están descubriendo nuevas curas para el cáncer o salvando vidas en hospitales, barcos o en despachos. Y todos nosotros estamos conectados a través de La Cafetera. Así que cómo no ser mecenas con todo lo que me dais. Gracias, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Casi 20 años de negociaciones, logramos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que fija los términos del acuerdo de asociación estratégica entre los dos bloques. Tengo la certeza de que el acuerdo que alcanzamos con la Unión Europea no es un punto de llegada, sino es un punto de partida. Es una oportunidad para que el Mercosur vaya por más. Cualquier acuerdo, convenio o tratados siempre deben estar orientados a resolver, atender las demandas de los más humildes. Populist movements have seized the opportunity to capitalize on that vacuum. They have embraced the politics of division, identifying the enemies to blame for our problems and offering apparently easy answers. Haciendo tan orgulloso de este país y de la gente, de todo el mundo, por estar manifestándose hoy. Yo creo que está comenzando. Yo sé que todavía viene mucha gente de Puerto Rico, de todas las partes de Puerto Rico. Y cuya única brújula parece que la brinda una suerte de Rasputín de la mercadotecnia, ¿no? Que es Iván Redondo, que es el que le está dictando de alguna manera los pasos, tratándolo como una marca. Es decir, que ahora mismo Pedro Sánchez no es ni presidente del gobierno, ni secretario general del Partido Socialista, ni posible responsable de un gobierno de coalición que pudiera cambiar el rumbo de la Unión Europea. Pero siempre en el bipartidismo se gobernaba buscando la centralidad, el espacio de la centralidad. Por tanto, esa estructura política era una estructura política centrípeta. Y ahora hemos superado el bipartidismo, bien enterrado dicen, me parece muy bien, y ahora tenemos un pentapartidismo, parece, pero sigue siendo, la característica fundamental es de bloques. Y los bloques no buscan la centralidad, sino el antagonismo. Representative Ilhan Omar,
So Representative Omar blamed the United States for the terrorist attacks on our country. Buenos días, cafetera. A la tensión de la conversación entre Podemos y el Partido Socialista se une ahora también la presión del nacionalismo y los independentistas. En las últimas semanas habíamos escuchado la oferta de partidos como Esquerra Republicana para apoyar la investidura de Pedro Sánchez e incluso llamadas a la responsabilidad de personalidades como Gabriel Rufián. Ya lo había dicho Iglesias, los independentistas estaban dispuestos a apoyar un gobierno de Pedro Sánchez incluso con el secretario de Podemos, con el secretario general de Podemos dentro. Y eso a pesar de que Podemos había prometido lealtad al gobierno del PSOE en el debate territorial, incluso por escrito, para tratar de no convertir el Consejo de Ministros en la pelea de gallos que teme el PSOE. Así que la cosa parecía estar encaminada, pero ayer Torra se desmarcó con una amenaza a Pedro Sánchez. Haga una propuesta para dar voz al pueblo de Cataluña o votaré no a su investidura, dijo. Así que si había pocas razones para confiar en un acuerdo para hacer a Sánchez presidente, la posibilidad se aleja un pasito más. Y muchos nos tememos que a medida que entremos de lleno en el verano y nos acerquemos a septiembre, las posiciones se van a alejar todavía más, porque cuando se acerque la diada, el 11 de septiembre, cuando se conozca la sentencia del 1 de octubre, la presión de los catalanes sobre los partidos independentistas va a ser formidable, de manera que su apoyo a un gobierno de Pedro Sánchez difícilmente va a poder ser explicitado si siguen esperando. Así que nos da la impresión de que, en efecto, las oportunidades para que Pedro Sánchez sea presidente en esta ocasión no son tantas y se van reduciendo. Y desde luego no son tantas como los fontaneros de Moncloa piensan. Pedro Sánchez, por lo tanto, debería revisar quiénes son las personas que le están asesorando en su estrategia de calendario. Algunas de ellas, como Iván Redondo, vienen de la asesoría electoral, de forma que muy probablemente se sienten más cómodos en ese registro que en el de los acuerdos, los pactos, el Estado. Sus asesores para campañas electorales son técnicos de ese negociado. Sin embargo, esas son las personas que además están marcándole el camino electoral, el camino de los pactos, el camino del calendario. Convendría además que Pedro Sánchez revisase el escoramiento ideológico de su entorno, cada vez más conservador, por lo menos es lo que nos cuentan. Quizás sí podríamos ver al Partido Socialista haciendo de socialistas, porque de lo contrario le va a costar mucho a Pedro Sánchez convencer de que el bloqueo tiene otros responsables, especialmente cuando todavía no le hemos oído una sola palabra de reproche sobre la carta que 66 de sus diputados han enviado al Partido Popular y a Ciudadanos para que apoyen al Partido Socialista. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera, y si lo estás escuchando, no estás sola. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en una jornada especialmente icónica, especialmente simbólica. 18 de julio de 2019. Han pasado 80 años desde el golpe de Estado que derivó en una de las mayores masacres que ha vivido España y que todavía está acompañada por centenares de personas en las cunetas, enterradas, abandonadas por la democracia. 100.000 muertos en las cunetas que todavía están enterrados en este país tras la desidia de los gobiernos. El segundo país del mundo con más cunetas, con más fosas en las cunetas por detrás de Camboya. Emilio Silva, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues te agradezco mucho que nos acompañes en un día como hoy para colocar el foco. Yo creo que es trending topic en este momento, 18 de julio, esta fecha tan simbólica, ¿no? Bueno, estaba yo entrando en la página de Moncloa, digo, a ver si pone un banner ahí que diga 18 de julio nunca más o algo así, pero veo que no. Seguiremos esperando, pero sí es una fecha que en otros países se conmemora oficialmente y se aprovecha para hacer un rechazo del uso de la fuerza para asaltar el poder, como hacen el 24 de marzo en Argentina, pero bueno, aquí estamos a otras. Un recuerdo que además en esta ocasión también viene precedido por esa polémica sobre la exhumación de los restos de Franco, que a pesar de las promesas que el gobierno había
colocados sobre la mesa, pues no terminan de concretarse, ¿no? Paralizado ahora por el Supremo. Bueno, dicen que la decisión será pública antes de que acabe este mes. El Supremo suele elegir muy bien las fechas en las que hace las cosas. La anterior decisión fue precisamente el día que se iniciaba la recta final del juicio del proceso, y ellos buscan así, pues igual el día 22 que hay algo en el Parlamento, el Supremo dice algo. Hombre, no lo harán coincidir con la investidura, ¿no? ¿Por qué no? Es una casualidad. ¿No crees en las casualidades? Hombre, en casualidades de esta naturaleza. ¿Es posible eso, sí? Ellos siempre hacen esas cosas. Yo colecciono. Un día vengo con mi colección de coincidencias. De casualidades. El otro día estaba viendo un reportaje del caso Malaya, que con todo esto de la serie sobre Jesús Gil y demás, pues ahora La Sexta sacó así el viernes un par de reportajes. Yo me acordaba el caso Malaya, que en el fondo la redada es una decisión judicial, o sea, está hecha la investigación, y el juez dice, hoy las portadas para mí, pues fue exactamente cuando se debatía por primera vez el Estatuto de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Pues cuando un juez puede arrastrar así esa atención, pues sabe lo que tiene en la mano. Y bueno, lo que no sé muy bien es qué objeto puede perseguir la justicia para lanzar una contracampaña tan fuerte. La exhumación de los restos de Franco, digamos que es un titular que puede beneficiar en mucho a Pedro Sánchez. Pues depende de la burrada que hagan, ¿no? O efectivamente perjudicarle mucho, ¿no? Es una decisión muy sensible como para hacerla coincidir con un debate de investidura. Bueno, sea como sea, lo van a llevar a otro cementerio público, financiado con dinero público. Acaban de arreglar, ayer estuve yo precisamente cenando en el Pardo, acaban de arreglar el mausoleo, porque lo van a entrar en un mausoleo que tiene una capilla propia, quiero decir, un espacio de lujo, una suite funeraria para que siga mantenido con dinero público, lo cual es bastante absurdo, ¿no? Pero hasta ahí parece que les da la voluntad política. Bueno, pues hablaremos de eso, hablaremos de la memoria, hablaremos del pasado y de la forma en la que el pasado nos explica el presente y nos ayuda a evitar que se repita en el futuro, y recordaremos esa fecha del 18 de julio con Emilio Silva hoy aquí a lo largo del programa, y lo haremos también, como siempre, junto a la comandante Navarro. Buenos días. Buenos días. ¿Comandante? Sí, ahora me llama comandante. ¿Y por qué? ¿Pero desde dónde te llama comandante? Desde el soldado raso. Ah, vale. Claro. Yo siempre desde ¿cómo se dice? La soldadura. Es que yo no hice la mili, pero estas cosas que vosotros hicisteis. ¿Tú hiciste la mili? No, tú el servicio, ya lo contaste aquí un día. Prestación social. La prestación social. Sí. Un cobarde. Bueno, que no, la comandante Navarro, la teniente coronel, da igual, la que lleva los mandos del Enterprise. Ya tenemos una generala en el ejército, pues ahora ya... Una generala es poco para María. Un general es un blandito. Generalato. Por aquí me llaman Che Navarro. Che Navarro. Pero suena un poco raro. Sí. Ha habido pocas dictaduras, ¿no?, de mujeres en el mundo. Es curioso. En la historia de la humanidad, sí, te das cuenta. Bueno, salvo la dictadura de los mercados, la dictadura de Merkel. Sí, pero... Sí, porque luego dicen las mujeres siempre que han gobernado, digo, hombre, Angela Merkel, Margaret Thatcher, nos hemos tenido algunos referentes que tampoco son muy... Pero a lo mejor quizá por eso el mundo patriarcal aceptó. Igual por eso la política machista aceptó que estuvieran entre... ¿Y yo cómo tengo que darle el tratamiento de comandanta? Tú como quieras, Emilio. Sí, aquí somos más de que todo acabe en amigue, comandante... Es verdad, ¿no? Es que... ¿Esto es la cafetere? Esta es la cafetere. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Almohadilla, la cafetera Investiurnas. Almohadilla, la cafetera Investiurnas va a ser el hashtag del programa que vamos a utilizar para poder comentar y ordenar la conversación, el debate público en torno, ya sabéis, a estas informaciones referidas al gobierno, pero también a algunas cuestiones que nos llegan desde Latinoamérica y sobre las que ponemos el foco, colocamos la mirada para atender también a estos fenómenos, estas informaciones que se están dando por allí. Nos apuntan también movimientos telúricos en Latinoamérica. Así que ya podéis utilizar ese hashtag, almohadilla la cafetera, Investiurnas, como están haciendo Carmen Fernández. Muy buenos días, espectacular. Buenos días, Juan Alix, Espeonza, Jab Balfri, Vicente Arias, Francisco Guerrero, Isabel Aragón, La Lola, espectacular, Juan Muñoz, Carrington, Daviriete, un montón de gente, Pablo en Marcha, que se incorpora a esta hora, Lía, y que nos ayudan, como digo, y mantienen este hilo de Ariadna, que es la cafetera con el resto del mundo. Porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando eres la Resistencia y no estás sola. ¿Te puedo pasar una noticia?
puedes pasármela. María. También se la puedo pasar a ella. Pásamela. Las 43 sillas vacías de... Ayer se licenciaban los 43 estudiantes estos que desaparecieron en México. Y en su universidad dejaron 43 sillas vacías. Mira, ¿cómo es? Cuéntanoslo, porque en el bloque informativo así para mirar hacia Latinoamérica... Lo has dicho y me he acordado que había visto... Ayer los 43 estudiantes normalistas que desaparecieron en México, pues les correspondía licenciarse en su universidad y sus compañeros dejaron 43 sillas vacías en recuerdo de quienes no estaban allí. Pese a ciertas confesiones siguen desaparecidos, además con una búsqueda ardua, porque yo conozco a algunos de los forenses que han estado trabajando allí. Y bueno, pues sigue siendo un caso flagrante de algo ocurrido en un país que no señalan ninguna de nuestras portadas normalmente y donde la violencia es brutal. Sí, iba a señalar también la paradoja informativa que supone. Estamos viendo cómo hay sistemáticas y además nunca está de más sistemáticas denuncias de abusos de derechos humanos en varios países latinoamericanos, pero curiosamente siempre hay una segmentación muy singular. Dependiendo del color político del gobernante, tienen o más o menos espacio. Lo estábamos viendo. Si hubiera habido una protesta contra Nicolás Maduro, hoy las portadas de los periódicos tendrían un tratamiento informativo muy evidente. Pero es que en Ecuador se han producido protestas contra Lenín Moreno. Una jornada de protesta contra las medidas políticas, contra las políticas económicas del gobierno del presidente Lenín Moreno, con llantas quemadas, cortes de tráfico, bastante secundada, cientos de personas en diferentes ciudades de Ecuador. Los manifestantes llevaban carteles como fuera Lenin, no al Fondo Monetario Internacional, queremos un buen gobierno, y se oponían a este código del trabajo que había propuesto los empresarios y ha tenido bastante notoriedad allí en la prensa latinoamericana, ha pasado más inadvertido, más desapercibido aquí en España. Mientras tanto, en Argentina hemos oído el aplauso al acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, el aplauso, la celebración. Y luego de casi 20 años de negociaciones, logramos el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea que fija los términos del acuerdo de asociación estratégica entre los dos bloques. Tengo la certeza de que el acuerdo que alcanzamos con la Unión Europea no es un punto de llegada, sino es un punto de partida. Es una oportunidad para que el Mercosur vaya por más. Cualquier acuerdo, convenio o tratados siempre deben estar orientados a resolver, atender las demandas de los más humildes, de los más pobres, de los más olvidados en la historia de nuestra querida región. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, Mercosur, alcanzan un acuerdo con la Unión Europea, entre otras cosas, para el abaratamiento de los aranceles, para el recorte de algunas de las imposiciones, pero un acuerdo muy celebrado por los gobiernos conservadores, un acuerdo que en todo caso tiene algunos peros, se observa con mucha desconfianza porque cuando el tratado, Argentina y Brasil, cuando nace el tratado, Argentina y Brasil siempre pusieron los criterios bastante aislacionistas, muy poco integradores con el resto de los países de Latinoamérica. Se habla de asociación débil, todavía tiene que ser ratificado por el Parlamento Europeo, que da la tramitación, la transposición de cada país antes de su entrada en vigor y previa a la ratificación del Parlamento Europeo. Así que todavía hasta el año 2021 no se dará, pero sin embargo ya se ha celebrado este encuentro, este acuerdo, se ha celebrado un encuentro para saludar la llegada del Mercosur, del acuerdo con la Unión Europea. Bueno, pues ayer nos dejó estos sonidos la actualidad latinoamericana. Mientras tanto, un poco más al norte, los seguidores de Trump gritaban a Donald Trump, a su presidente, envíala de vuelta, sobre la congresista musulmana. Representative Ilhan Omar. So Representative Omar blamed the United States for the terrorist attacks on our country.
La retórica neofascista, el discurso xenófobo de Donald Trump, que contaba con el apoyo de cientos de sus seguidores que gritaban envíala de regreso a esta diputada después de las descalificaciones que Donald Trump había lanzado en los últimos días. Sirve por lo menos para sonrojar a la opinión pública, para observar el grave riesgo que se corre cuando se eligen a personajes como Donald Trump, completamente imprevisibles y cuyo discurso racista, xenófobo, neofascista sigue creciendo al calor del impulso de sus seguidores. Se irán cambiando los travesaños de la vía del tren hasta que algún día pasemos por el puente y ya no lo reconozcamos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Y mientras tanto, los movimientos populistas, el populismo, el neofascismo, la extrema derecha sigue creciendo en Europa, tanto que incluso Theresa May alerta sobre esto. Populist movements have seized the opportunity to capitalize on that vacuum. Y dice que han encontrado la oportunidad perfecta estos movimientos para capitalizar el descontento. They have embraced the politics of division, identifying the enemies to blame for our problems and offering apparently easy answers. Mientras tanto, ofrecen respuestas sencillas a problemas complejos, o dicen ofrecerlas, y van ganándose la confianza de los ciudadanos que bajan la guardia. Pues estos movimientos de extrema derecha xenófobos que siguen creciendo también en Europa, no solamente impulsados por el detonante que ha supuesto Donald Trump en el mundo y al que han seguido Bolsonaro y gobiernos como los de Hungría o el de Salvini, que van conformando un bloque gigantesco, general, extraordinariamente preocupante. Pues mientras tanto, mientras algunos sí perciben el riesgo de que esto surja, aquí en España seguimos imbuidos en la batalla por los pactos electorales. ¿Será posible que Pedro Sánchez, conforme su gobierno será investido presidente del gobierno, contará con el apoyo? ¿Sigue siendo Pedro Sánchez la esperanza para la socialdemocracia que anunciaba el New York Times hace unas semanas? ¿Está todavía en posición de poder presumir de que puede ser presidente del gobierno en un corto plazo de tiempo? Ayer Felipe González, en una conferencia conjunta con José María Aznar, hablaron del paso, del salto del bipartidismo al pentapartidismo. También, pero siempre en el bipartidismo se gobernaba buscando la centralidad, el espacio de la centralidad. Por tanto, esa estructura política era una estructura política centrípeta. Y ahora hemos superado el bipartidismo, bien enterrado dicen, me parece muy bien, y ahora tenemos un pentapartidismo, parece, pero sigue siendo, la característica fundamental es de bloques. Y los bloques no buscan la centralidad, sino el antagonismo. Y cuando se busca, es una moda en muchos sitios, y cuando se busca el antagonismo, se termina por darle un premio que domina la escena a quien está en el extremo más alejado del centro dentro de ese bloquismo. Así que, en efecto, Felipe González hablando de la necesidad de recuperar la centralidad. Y preguntan por aquí, ¿qué te parece? ¿Qué le parecerá a Emilio? Porque el discurso parece que vamos, desde luego, a que no se conforme la investidura en la próxima semana, por lo menos a esta hora no parece muy sencillo. A lo mejor hay algo que desconozcamos, pero no parece muy, muy sencillo. Porque Felipe lo hacía todo bien. Es lo que me ha parecido, ¿eh? Sí, pero fíjate, ver esta alianza ahora, Felipe González sentado en el mismo espacio de debate con José María Aznar, resulta por lo menos llamativo, ¿no? Bueno, eso le debe llamar en la centralidad, ¿no? Me imagino, que es cuando se comparten un montón de intereses. Decía José María Aznar, porque por lo menos en nuestro tiempo había lealtad con el Estado, lealtad institucional. Digo, el márchese, señor González. Recuerdo aquella época con una tensión en el país absolutamente salvaje, con una campaña coordinada entre políticos, medios de comunicación para expulsar a Felipe González, con la manera en la que se empezaron a filtrar los documentos del CNI, con los GAL y
toda aquella época que fue tan abrupta y que ahora lo coloquen como el ejemplo de la, no lo sé, de la concordia y del entendimiento y del sosiego político, resulta por lo menos llamativo. Y que alguien como Aznar hable de lealtad, ¿no? Él fue leal con los ciudadanos cuando nos llevó a la guerra de Irak. Claro, es que alguien como Aznar, que sabemos el legado que deja para este país, que nos engañó, que sea capaz ahora de dar lecciones sobre cómo gobernar este país, es alucinante. Bueno, pues está todavía con las miradas puestas, en efecto, con el foco puesto en los posibles acuerdos. Podemos, PP y Ciudadanos enfrían el plan de Sánchez de lograr abstenciones, dice el periódico El País, que ya los mete en el mismo titular. Podemos, junto al PP y junto a Ciudadanos, enfriando el plan de Sánchez de lograr abstenciones. Más bien, es que Sánchez debería ser la persona que está buscando los acuerdos. Y sin embargo está tratando de desplazar esa responsabilidad a quienes tiene enfrente. Juan Carlos Monedero fue entrevistado en Televisión Española hace 48 horas, en las noches de Televisión Española del 24 horas, y le preguntaron sobre esto. Y señaló al que cree uno de los responsables, a Iván Redondo, el Rasputín de Pedro Sánchez, y lo explicaba así Monedero. Si pudiéramos apelar a razonamientos lógicos, nos permitirían hacer causalidades. Pero creo que estamos en manos de una persona que está en un momento de máxima soberbia, que es Pedro Sánchez, acompañado de una enorme insensatez y cuya única brújula parece que la brinda una suerte de Rasputín de la mercadotecnia, ¿no? Que es Iván Redondo, que es el que le está dictando de alguna manera los pasos, tratándolo como una marca. Es decir, que ahora mismo Pedro Sánchez no es ni presidente del gobierno, ni secretario general del Partido Socialista, ni posible responsable de un gobierno de coalición que pudiera cambiar el rumbo de la Unión Europea, sino que es una marca, se le trata como tal y, por tanto, estamos en estos órdagos que están cansando a todo el mundo sensato. Vamos a ver cuánto de órdago tiene todo esto, vamos a ver cómo se concretan las posiciones. Nosotros, en lo que a este programa se refiere, ya decíamos en la apertura que a toda esta tensión de la conversación entre Podemos y el Partido Socialista se va a unir ahora toda la presión del independentismo. En la medida que no se logre concretar algún tipo de acuerdo para las próximas semanas, si nos vamos a septiembre, el nivel de tensión se va a ampliar mucho, y es lógico. La diada, la sentencia del 1 de octubre va a condicionar mucho el debate nacional, y lo va a condicionar hasta el punto de que, por lo menos en este momento, parece que el gobierno puede presumir de contar con la abstención o con el apoyo de los partidos independentistas, pero con la presión exógena que va a suponer la sentencia, no parece muy fácil que en ese momento los partidos independentistas, a cambio de nada, puedan ofrecer ningún tipo de apoyo a Pedro Sánchez. De manera que todo lo que no resuelvan en la próxima semana va a ser muy difícil que pueda quedar resuelto a la vuelta del verano. Todo el mundo está muy confiado y, sin embargo, en los oscuros callejones de la corte madrileña hay silbidos que hablan de una maquinaria electoral de fontaneros puesta en marcha, porque es el negocio que defienden algunos. Claro, porque, decía, tú imagínate que tú te llamas Iván Redondo y tienes toda tu trayectoria política se fundamenta en ayudar en procesos electorales, en participar en procesos electorales. Es tu negociado, es de lo que sabes, es de lo que entiendes. Y te nombran, como decía Monedero, Rasputín del gobierno. Te nombran, digamos, asesor principal, jefe de gabinete, que es un cargo... Gurú de Pedro. Sí, pero bueno, el gurú en términos de marketing todavía puede tener un pase porque está más o menos asociado al otro. Pero, ¿y si se hace gobierno, qué haces tú ahí sentado? Si se consiguen configurar, si consigues ser investido presidente, ¿te quedas? Porque luego ya empieza... ¿Quién, Rasputín? Claro. Hombre, claro. ¿Para qué te vas a quedar si empieza toda la rutina de los acuerdos parlamentarios, tal? ¿No es mejor irte a Latinoamérica a ayudar en algunas campañas electorales a algunos gobiernos y alianzas, etcétera, etcétera? Tu negocio es ese, cuando además tú has hecho campañas para la derecha y para la izquierda, porque has hecho la campaña de gente como Monago, digamos que has participado en campañas electorales. Se habla poco de esto. Bueno, siempre se rumorea eso de que él iba a saltar cuando estaba en la cima, ¿no? Pero si tú has llevado a Pedro Sánchez a la Moncloa, que Pedro Sánchez hace 1 año y medio ni podía soñar con eso, por decirlo así, que por cierto, quien le ha puesto en la Moncloa es quien ahora quiere pactar con él en cierto modo, cosa que no sé por qué, entre comillas, no se le argumenta. Pero bueno, ellos están haciendo toda la maquinaria. Yo te voy a contar una cosa que se cuenta en los callejones oscuros, y es el uso
prevaricador que se está haciendo ahora mismo del Centro de Investigaciones Sociológicas, que están haciendo encuestas postelectorales, pero las están utilizando para hacer encuestas electorales, para rastrear hasta qué punto la opinión pública utilizar el argumento de una nueva convocatoria. Hasta qué punto el PSOE puede poner encima de la mesa para forzar cosas la posibilidad de una nueva convocatoria electoral. Y el responsable del CIS está haciendo cosas que son gravísimas, ¿no? En un centro de investigaciones sociológicas que está utilizando para uso y disfrute de su partido político. Tezanos. El mismo, sí. Pues claro, convertida la maquinaria del Estado en maquinaria electoral, pero esto tiene riesgos. Se va a poner más el foco en toda esa maquinaria, digamos, trabajada para los procesos electorales y no tanto para los acuerdos. Bueno, esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Yes, I know it. All the will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love. Bueno, pues mientras tanto en las portadas de los periódicos también hay un caso que ha tenido una extraordinaria notoriedad. Estados Unidos ha condenado a cadena perpetua a El Chapo, el narcotraficante. Después de un juicio, el mayor narcotraficante, dirigió el mayor cártel de México, fue condenado ayer por un tribunal, por un juez en Nueva York, a cadena perpetua. El Chapo, 62 años, que logró escapar 2 veces. Las imágenes, la verdad es que son absolutamente llamativas. Están en YouTube, podéis recuperarlos. Los túneles que fabricaron ingenieros dirigidos hacia las cárceles en las que se encontraba para que pudiera escapar. Bueno, pues fue extraditado después de haber huido 2 veces de cárceles mexicanas y la desconfianza de los Estados Unidos hizo que fuera extraditado en el año 2017 y va a ser recluido ahora en una prisión de máxima seguridad. El Chapo, condenado a cadena perpetua. Hoy es portada en buena parte de la prensa mundial. Aquí en España lo lleva el periódico El País, pero hoy es la portada en el New York Times, en la BBC, en los grandes medios de comunicación internacionales. Han colocado el foco sobre el Chapo, que fue acusado por la Fiscalía de envenenar a los ciudadanos, además de asesinatos, secuestros, torturas, etcétera, etcétera. El Chapo, condenado a cadena perpetua. Y mientras tanto, en la portada del periódico El Mundo colocaba el foco sobre este asunto con el que abríamos el programa. Los separatistas se movilizan para salvar la investidura de Pedro Sánchez. Dice el periódico El Mundo que Esquerra Republicana, Junts per Cat y Bildu dejan la puerta abierta a apoyarlo e incrementan la presión sobre Podemos, cuya abstención podría bastar. Dice el periódico El Mundo que Pablo Iglesias hace otra cesión, que ya no pedirá 5 ministerios, que baja las expectativas, dice el periódico El Mundo. Además, los gobiernos del PSOE de Baleares y Valencia arrancan potenciando la inmersión lingüística, dice El Mundo, mientras recuerda estas palabras que hemos escuchado de Felipe González y José María Aznar, que se escucharon ayer en este encuentro en el que participaron, en el Summit, y hablaban de recuperar, solicitaban, pedían la centralidad a sus partidos políticos, siempre más inclinados hacia esa gran coalición, hacia la gran coalición. Que nos llamaba la atención también, hablábamos ayer, ¿cómo es posible que alguien como Felipe González hablase abiertamente en el año 2017, creo recordar que fue, de una gran coalición, si el país lo necesitaba, de ser partidario de una gran coalición, si el país lo necesitaba, entre PP y PSOE? Que esa coalición sea posible, verosímil, factible, y que la coalición con Podemos, entre el Partido Socialista y Podemos, nadie se atreva a proponerla abiertamente en un medio de comunicación porque no hay titular que proponga algo así. Hubo hasta editoriales en aquella época. Recuerdo que Alfredo Pérez Rubalcaba participó en una comida en Barcelona con un grupo de empresarios y de políticos donde dejó caer lo mismo, que él era partidario. Se filtró aquella comida y tuvo que escribir un editorial en el periódico El País, donde tenía Rubalcaba mucha mano. Tuvo que escribir un texto negando que él fuera partidario de la gran coalición, pero estaba en la rumorología del Partido Socialista y estaba en la retórica del Partido Socialista, ¿no? Siempre es posible una gran coalición hacia la derecha, pero en este país es impensable ni siquiera especular, porque enseguida te tachan de podemita, comunista o querer arrebatarle el gobierno a Sánchez. Bueno, yo creo que ahí pesa mucho, además, diría la memoria, ¿no? En las elecciones de junio de 1977, cuando Rodolfo Martín Villa
era ministro de la Gobernación, y desde su departamento se van legalizando las nuevas fuerzas políticas, se pone un muro a la izquierda del PC, un PC que acepta la monarquía, quiero decir que acepta un montón de cosas, y no se pone ningún límite en la derecha, ¿no? Con lo cual todos los partidos de extrema derecha pudieron concurrir a esas elecciones y ninguno que fuera republicano, incluida Esquerra Republicana, que tuvo que cambiar sus siglas en esos comicios, ¿no? Yo creo que de alguna manera, entre los 40 años que traíamos de dictadura y esos límites que puso la transición, el centro político en España se ha quedado un poco, diría que a la derecha, ¿no? Balanceado. Y esa centralidad de la que habla Felipe González, pues habla, en el fondo, lo que está hablando es de una estructura social donde él y Aznar han compartido un montón de intereses. Él privatizó el 49% de Telefónica y Aznar privatizó el 51% restante. Pero, quiero decir, esa voluntad de vender a los bancos y a las grandes cuentas financieras propiedades públicas la compartieron ellos, ¿no? Y Felipe González, yo recuerdo, pues de vez en cuando tenían un cajón el cuarto supuesto del aborto cuando quería hacer ruido con el PP, ¿no? Para entre comillas, diferenciarse duramente, sacaba del cajón el cuarto supuesto del aborto y entonces generaba un poco de bronca con eso. Pero en la gestión económica, pues han tenido montones de intereses, ¿no? Porque el problema en España seguramente ha estado, en muchos casos, en la estructura social. Es casi prepolítico, ¿no? Es una oligarquía que tiene, según, como dicen en la ciencia política, sus leyes de hierro, ¿no? Y esas leyes de hierro, pues han funcionado aquí, han funcionado y no quieren dejar de funcionar, pese a que ahora el sistema de partidos, entre comillas, se haya quebrado. Y lo que habla de centralidad Felipe González, en el fondo, también en esa declaración, ese supuestamente muerto bipartidismo, lo que está hablando es que la sociedad debería centrarse y volver ahí, ¿no? Volver a ese turnismo que es casi decimonónico, donde si no estoy yo, estás tú, donde si gobiernas tú, le das más dinero a mis fundaciones y si gobierno yo, le doy más dinero a las tuyas. Todo eso se puede ver en el Boletín Oficial del Estado y eso es una especie de amañamiento, ¿no? Donde pese a sus peleas, porque yo quiero meter a los míos en el poder, pues había un montón de cosas por debajo que estaban concertadas entre los dos partidos. De hecho, pues vimos al llegar Zapatero cómo no sacó de las mierdas, literalmente, que tenía que haber dejado Aznar, sobre todo en sus 4 años de mayoría absoluta, y una especie de pacto de no agresión. Sí, hay lo que se conoce con el eufemismo de respeto institucional para ir solapando una y otra vez algunos debates, pero en todo caso llama mucho la atención que no se haya producido un solo reproche a la carta enviada por 66 diputados del Congreso para pedir la abstención a la derecha, para pedir alianzas a la derecha para poder gobernar. No se ha escrito esa carta a Podemos, no se ha escrito a la izquierda, no se les ha pedido responsabilidad a los partidos de izquierda, se le ha pedido responsabilidad a los partidos de derechas. Hombre, algún mensaje nos envía y probablemente tiene que ver con la herencia y con la memoria. Seguimos hablando con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hoy 18 de julio, cuando se cumplen 80 años del golpe de Estado que desembocó en la mayor tragedia, en la mayor matanza de ciudadanos españoles en este país. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo te lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos,
de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas desiertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues en efecto, Emilio Silva, 18 de julio, 80 años han pasado desde el golpe de Estado de Franco que desembocó en la mayor matanza en esta... Una matanza absolutamente, iba a decir étnica, pero en una... La salvajada que vivió este país y que todavía nos ha dejado consecuencias en el relato político, en el discurso público y cuestiones como estas, ¿no? El miedo a que otra vez se pueda producir esta... Bueno, eso es una amenaza básica, ¿no?, que utiliza el poder. Hay un libro de una politóloga norteamericana, Catherine Sickin, de la Universidad de Minnesota, que se llama La justicia en cascada, que ha hecho un estudio de todos los procesos en el mundo después de países que han hecho una transición, o como es el caso de España, una recuperación de la democracia después de una dictadura, ¿no? Y sobre todo cuando han empezado procesos judiciales. Y jamás ha habido una regresión, ¿no? Pero esa amenaza es muy útil, ¿no? Y yo el otro día lo decía en la desvirtualización de La Cafetera, ¿no? Toda esa educación para evitar el conflicto, ¿no?, que hay en este país, como si de un conflicto solo se pudiera salir de una forma violenta, cuando un conflicto también es una oportunidad para el diálogo, para la discusión. Y entonces aquí ha quedado esa cultura de mejor evitamos los enfrentamientos, porque tenemos todos, que nos lo han puesto en la cabeza, ese cuadro de Goya de los dos españoles a mamporros, ¿no?, que es como si secularmente estuviéramos predestinados a resolver las cosas a palos. Lo cierto es que donde fue la primera desvirtualización, en el Palacio Cristal Retiro, 2 meses antes del golpe de Estado, se proclamó un presidente de la República, un jefe del Estado, Manuel Azaña, que estuvo en su último Consejo de Ministros el 12 de mayo de 1936, desfiló el Ejército y la Policía por Madrid, él fue al Palacio Nacional, que es el Palacio Real. Ahora, para hacer el acto institucional, no pasó nada, una toma de posesión. Y bueno, pues este golpe, ahora se están averiguando más cosas de cómo se llevaba tramando casi desde el 14 de abril del 31, ¿no? Hay que tener en cuenta que Alfonso XIII sale de España por voluntad propia, pero seguramente influido por lo que ha ocurrido en la Unión Soviética, con la familia imperial rusa. O sea, él, antes de que la cosa se pueda, digamos, disparar, él sale, pero desde el primer momento se sale a Italia y está conspirando para lo que pasó luego aquí. Hubo un intento el 2 de agosto del 32, la Sanjurjada, y eso se estaba planificando pues porque... Bueno, precisamente, y hablaba yo antes de la estructura social, en la Segunda República lo que hay es una especie de fractura de las élites, ¿no? Porque muchas de las personas que estuvieron vinculadas a la Segunda República, que querían modernizar este país, querían separar a la Iglesia del Estado y quería que los siervos pasaran a ser ciudadanos, pues eran gente como Manuel Azaña o Negrín, que pertenecían a familias muy adineradas, con muchos recursos económicos, y ellos tenían muy buena formación, ¿no? Ahí es donde de repente esas élites que se han dedicado en la historia de España a deprimir a quienes han tratado de construir cambios sociales y políticos, a exterminarlos o a expulsarlos desde hace 500 años, pues ahí de alguna manera rompieron con sus propios intereses familiares y trataron de crear otra oportunidad, ¿no? Y eso, bueno, pues hay un audio que yo decía que a ver si poníamos ahora, de Manolo Rivas, en el que se habla de cómo estaba esta sociedad pues el día antes del golpe. Estamos hablando del 17, cuando parte Franco y además despega de Canarias, y este país estaba viviendo un verano donde se estaba cosechando. Quiero decir, lo que ocurre en un país con una inmensa población rural en las fechas de julio, ¿no? Estaba con, voy a decir entre comillas, su normalidad. Y de pronto, pues todo eso fue fracturado por ese golpe. Pido un favor, os pido que por un momento, un solo instante, cerréis los ojos y escuchéis un río. Escuchéis el murmullo del río, el murmullo de la memoria. No es nada difícil. Todos sois gente con mucha imaginación. Ese río puede ser, por ejemplo, y para él fueron escritas
estas palabras, para ellos ese río puede ser el río Miño, un río fronterizo, un río entre dos fascismos, donde fueron fusilados en 1936 decenas de republicanos de Tui. Hay que decir que sembraron la ribera del río Miño. Y podemos, al oír el murmullo del río, podemos oír la memoria. Este es un acto de justicia, de reparación histórica, también de valerosa inteligencia. No podemos recuperar el tiempo. No podemos volver atrás con la flecha del tiempo y reconstruir lo destruido. Las vidas rotas por la más terrible maquinaria del odio que asoló estas tierras. Pero a la manera de los remos del arca podemos avanzar proyectándonos hacia atrás. Bueno, esto es un acto que hubo en Río Gracia Madrid en el año 2004, donde tú estuviste. Sí, hay alguna anécdota interesante de aquel año. No, pero la voy a contar porque porque también te emociona, ¿no? Sí, no, porque refleja además el contexto y también el miedo que supone salirse del discurso, ¿no? Del discurso oficial. Recuerdo en aquel acto de homenaje que participaron muchos familiares que habíais invitado, gente ya muy mayor, la última generación, los últimos supervivientes, gente que quedaba viva, que había visto a sus familiares antes de ser represaliados. Pues había un grupo de gente, de abuelitos que estaban allí sentados en primera fila. Y el clima, imaginaos, en un país en el que todavía el debate de la memoria histórica no era público y sin embargo no tenía la dimensión que tiene hoy día. Sin embargo, en Rivas Vacia Madrid fue un concierto que reunió, gracias a vosotros, a la Asociación de la Memoria Histórica, numerosos artistas que se solidarizaron de alguna manera con la causa y que participaron en aquel concierto homenaje. Entre ellos, el Gran Wyoming, que hizo un discurso que yo tengo grabado todavía, que ya se ha convertido en un incunable, porque hizo un discurso muy fuerte, muy altisonante. Y después se hizo un disco recopilatorio y el Gran Wyoming no quiso que se incluyera el discurso. Y en realidad no decía nada demasiado, digamos, para las cosas que se han escuchado hoy. Bueno, no lo sé, porque si a un titiritero lo han metido en la cárcel, pues a lo mejor el Gran Wyoming podría haber. Pero en este momento sería posible escucharlo y posiblemente se podría editar y seguramente... Busca. Y seguramente... No, porque lo tengo en cinta de vídeo pequeñita, en mini DV. Entonces no tengo fácil ahora colocarlo, pero bueno, ya lo buscaré porque fue bastante interesante el discurso. Pero bueno, retrata también un poco el estado, la situación de miedo, de incomodidad que suponen cierta retórica en público, ¿no? Bueno, lo que ocurrió allí puede servir incluso para explicar un poco un país, ¿no? Porque, de hecho, la sociología se supone, o los sociólogos son los generalistas de lo concreto, ¿no? Y allí llegaron 741 hombres y mujeres octogenarios y algunos de ellos, curiosamente... habían preparado unas vallas frente al escenario para reservarles unos asientos y muchos de ellos, hablo del año 2004, no se atrevieron a sentarse allí por si las moscas, ¿no? Y ese temor es un temor transmitido de generación en generación, ¿no? De esa cosa de no te metas en política, no te signifiques, toda esa tradición de... lo político es peyorativo, politizar es malo, usar la palabra politizar para acusar a alguien de que cualquier causa se está politizando, como si eso fuera pervertirla, ¿no? Que todo eso es toda una herencia cultural, ¿no? Entonces allí fue muy curioso cómo toda esta gente algunos se fueron a la grada detrás, se fueron disolviendo, había miles de personas, fue muy impresionante porque no sabíamos cuánta gente iba a ir. Lo organizamos con el Ayuntamiento de Rivas y con la Fundación Contamíname de Pedro Guerra y de repente no sabíamos y aquello se llenó de gente, ¿no? Pero en ese comportamiento hubo gente de los homenajeados que, bueno, hubo 100 y pico voluntarios para atenderlos, que además se apuntaron a una velocidad brutal y se les daba una especie de... Bueno, un paquete con una cena, porque era un día caluroso, un 25 de junio. Acaban de cumplirse 15 años ahora, el 25 de junio. Y algunas de esas personas, no te deprimas. 15 años, macho. Estabas todo joven, sentado. Te iba a decir, y yo te conozco hace 15 años. Y más todavía. Pero algunas de esas personas, ¿cómo ha sido el desprecio y el maltrato de este país hacia gente que no se conformó con agachar la cabeza en la dictadura,
que siguió luchando, escribiendo, denunciando y se jugó la vida, el futuro, su carrera profesional para que nosotros podamos estar en este micrófono hablando libremente. ¿Cómo han sido abandonados por este país? Pues me refiero a sus instituciones, que algunos congelaron esa comida, porque para ellos simbolizaba la entrega de algo que nunca nadie les había dado. Era el primer homenaje del que eran objeto, el primer homenaje Era público. impresionante. Gente que había defendido la democracia, con lo que hemos oído, con lo que se les ha llenado la boca a algunos, con la Constitución, con la palabra democracia en este país. El primer homenaje se hizo hace 15 años y lo hizo una asociación, y lo hicieron particulares, y lo hicieron voluntarios que se apuntaron para homenajear a esta gente que luchó por la democracia y por principios como estos, ¿no? Y si alguien en este país puede decir la expresión nosotros los demócratas, son ellos, ¿no? Porque abrieron unas urnas donde entraron papeletas que no tenían escritas sus ideas, ¿no? Y muchos de ellos pertenecían a tradiciones ideológicas que jamás han tenido el poder en este país, ¿no? Pero trataron de conquistar eso. Yo recuerdo, como para mí imagen de ese abandono a toda esta gente, un hombre que me llamó una mujer, una enfermera, un día antes del homenaje, y me dijo que su padre era de Zaragoza, que quería venir al homenaje, que ella lo podía dejar en el homenaje, pero tenía turno de noche y no lo podía recoger. Entonces yo le dije, no te preocupes, que al día siguiente habrá un autobús que deja a tu padre en la Plaza España y ahí lo puedes ir a buscar. Dame el teléfono que yo hablo con él. Y entonces yo le llamé, me estuvo contando, un hombre que había estado bastantes años preso en la cárcel, militante del Partido Comunista. Bueno, me estuvo contando un poco su historia y ya cuando entramos en la cuestión logística me dijo si me tenía que adelantar algo de dinero por la habitación del hotel, y yo le dije que no, que estaba invitado. Y ahí se echó a llorar, ¿no? Y detrás de eso hay el drama de miles de personas que estuvieron en las sucias y lamentables cárceles de la dictadura de este país, molidos a palos, con su familia muerta de miedo, jugándose muchas cosas, y que se han ido muriendo en silencio sin que ninguna institución los haya puesto al lado de los padres o de un panteón simbólico donde estén los padres y las madres de nuestra democracia, ¿no? Gente, pues yo conozco otra zaragozana, bueno, vive en Zaragoza, Esperanza Martínez. La primera mujer en Zaragoza había sido guerrillera antifranquista y fue la primera mujer allí que se casó por lo civil en 1970. Y la historia de cómo luchó, porque el obispo de Zaragoza intentó paralizar eso para que no se creara el precedente. Gente que abrió caminos, ¿no? A pesar de que todavía estaba vivo el dictador. Entonces es muy triste, ¿no? Que en un día como este, que debería servir para recordar lo que nunca más debe ocurrir y lo que nadie en una democracia debería defender, pero debería ser un homenaje a toda esa gente, ¿no? Porque ellos estaban construyendo derechos que ahora a muchos nos parecen normales, pero que alguien decidió que había que aplastar a todas esas personas, ¿no? Porque esos derechos suponían pérdidas de privilegios. Entonces, para mí es muy triste ver que hoy pues no hay instituciones que igual que pongan una pancarta en sus ayuntamientos que diga 18 de julio nunca más, ¿no? Porque nosotros conocemos muy bien las consecuencias del fascismo, ¿no? Y el otro día estaba yo con unos oyentes de la cafetera, el día de la desvirtualización, de León, y les enseñé una fotografía, que ayer la tuiteé, de la despedida del ejército nazi de León. Y no se lo podían creer. Es que cientos de nazis en el centro de León, allí desfilando, al lado de la calle ancha, que luego me mandaron alguna referencia de dónde era el lugar, ¿no? Y dices, bueno, es que nos han borrado tantas cosas. Hasta el punto de que en este país se sigue hablando de dicta blanda. Sí, claro. Dicta blanda, con 100.000 muertos en las cunetas. 100.000 muertos, el segundo país del mundo por detrás de Camboya. ¿Cuánta gente se ha exhumado desde que comenzasteis en la asociación? Creo que son cerca de 9.000 personas, sí. 800 fosas, ¿no? Cerca de 800. Sí. Y hay 100.000, nosotros, pero de las cuales no se puede recuperar una buena parte, porque dicen que se podría alcanzar hasta 25.000. No se sabe bien, podría ser eso, podría ser más o igual menos, pero el problema es que nadie ha hecho el esfuerzo de buscarlos desde el Estado. Si nosotros, que somos una asociación que no tiene ni un local, o sea, yo me reúno con gente o en mi casa o en un bar que hay cerca de mi casa, que es como la oficina de la asociación, hemos conseguido hacer montones de cosas. El Estado, si quisiera,
lo solucionaría muy rápido, ¿no? Y entonces eso hace más incomprensible tratar de explicar por qué no lo hace. Hay miedo estructural a que esto provoque una gran división, porque hay una parte de la población. A mí me llama mucho la atención, porque yo no he creído nunca en la pureza de sangre. Yo tuve abuelos, ya lo conté en el libro, en el bando nacional, y yo, por supuesto, no pago facturas ajenas. Quiero decir, yo no sé en qué contexto, el por qué, las razones, si fueron o no de peso. Históricamente hay una deuda con miles de personas que fueron perseguidas, asesinadas, a las que se les hurtó el futuro, los bienes, y por lo tanto esa deuda hay que asumirla y hay que aceptarla. Pero hay mucho miedo a despertar este debate, hay mucha inquietud. Si se afronta esto, el propio Zapatero me lo contó en una comida. Bueno, todo, y él, digamos que abiertamente en el debate introducía la figura de su abuelo y no era una persona que se escondiese ante la realidad que había marcado su infancia, pero tenía mucho temor a lo que podía provocar. Entre otras cosas, hay quien mira la emergencia del neofascismo o de la ultraderecha de Vox, tiene que ver también con esto, con que se ha destapado una cierta preocupación a que se mire en esa dirección, ¿no? Bueno, yo creo que el miedo ya es un argumento que no pesa. En la encuesta que hubo cuando se aprobó la ley de la memoria, incluso la Fundación Franco defiende o respeta el hecho de que se exhume a los que están en las cunetas. Es decir, ahí hay un consenso, porque es un consenso cultural, es un consenso humano, ¿no? Luego otro sobre eso puede escribir el discurso de que se reabren heridas, de que esto va a dividir a los españoles. Bueno, los españoles estamos divididos por millones de cosas. Y si esos que no quieren que se dividan los españoles, que cojan toda la riqueza del país, la dividan por 47 millones y que creen una clase social, ¿no? Que no estemos divididos entre ricos y pobres, o cultos o incultos, o como sea. Quiero decir, las sociedades complejas tienen montones de divisiones. Pero ahí vuelve ese discurso del miedo al conflicto. O sea, el miedo, si enunciamos, ya no digo denunciamos, si enunciamos esto, vamos a volver a los garrotazos de Goya. Y dice, pues no, aquí hay una cultura democrática que hay que defender. Y hubo una gente que la defendió, ¿no? El otro día leí un artículo de una mujer, Marina de la Vega, en el diario Montañés, ¿no? Y yo es una mujer que entrevisté hace 15 años. Esta mujer, al acabar la guerra civil, vivía en Madrid, aunque era de Cantabria, tuvo una depresión y su familia la mandó con unos amigos a León. Allí la captó la Francia resistente en León. Y entonces durante meses trabajó en Madrid había una oficina, como De Gaulle no podía tener, no le dejaba Franco tener representación diplomática en España. Tenía una camuflada en un dispensario de la Cruz Roja en la calle San Bernardo en Madrid, donde ella tenía su oficina. Esta mujer se dedicaba a perseguir nazis que entraban en España, a ayudar a judíos a cruzar a Portugal para largarse de Europa. Bueno, y cuando yo la entrevisté con una fotógrafa, Sofía Moro, que ha hecho muchos retratos a supervivientes de la guerra, y de repente nos sacó una foto suya que se me pone la piel de gallina de recordarla, en el Monte Higueldo en el año 39, una joven de 23 años con una gabardina, un sombrero que parecía que la habían sacado de la película Casablanca. Esta mujer tiene una condecoración del Parlamento Europeo, tiene una condecoración del gobierno francés, y aquí no, aquí se murió sin que el Estado ni siquiera la mencionaran en un acto público, ¿no? Y es que pasaron montones de cosas. Entonces nos han robado tanta historia que la mayoría, vamos, yo porque estoy metido en esto y descubro muchas cosas, no tengo ni idea de lo que pasó, de la gente que hubo aquí haciendo esfuerzos para que volviera la libertad, ¿no? Y para evitar que tuviéramos 40 años de dictadura. Entonces eso está en el suelo de lo que somos, ¿no? Ese 18 de julio está grapado en nuestra identidad de hoy, por acción o por omisión, ¿no? Entonces la única forma de liberarse de él, de dejar de estar presos de él, es expresarlo, y es un poco, digamos, lo que nosotros intentamos hacer en distintas formas, ¿no? Que es, bueno, vamos a conocerlo, vamos a poner las cosas en su sitio, y claro, ahí hay un cambio. Cuando uno va a una exhumación o conoce, si conociera la presencia nazi que hubo en España, que fue brutal,
pues hombre, le cambia la identidad, porque de repente yo soy la consecuencia de eso, ¿no? Entonces, lo que no quieren es que abrir, digamos, otros caminos a nuestras posibles identidades, ¿no? Y que nos quedemos heredando el no te signifiques, ¿no? Que se ha transmitido de abuelos a hijos, y es ten cuidado con la política, tú a lo tuyo, dedícate a tu trabajo, a tus cosas, resuelve tu vida profesional en tu pequeño mundo, y bueno, pues que nos quedemos ahí, ¿no? Entonces la memoria es casi una explosión de identidad, que no sabemos a dónde nos va a llevar, pero que nos permite incluso pensar de otra manera y pensar en otras cosas, y dejar de reproducir y empezar a producir, ¿no? Que eso este país, en la política, en la academia, durante décadas, esa centralidad ha sido ser reproductivos, ¿no? Reproduce lo que tu catedrático ha escrito, y aquí hay que menos reproducir y más producir, ¿no? En el sentido cultural, político, y de ser capaces de pensar en otras cosas, ¿no? Y salir de los márgenes, porque en los márgenes puede que haya conflicto, pero no pasa nada. Bueno, vamos a seguir hablando ahora después con Emilio Silva, pero ya no circunscribiéndolo al 18 de julio ni a la memoria histórica, pero ya sabéis que en este programa diferenciamos entre la agenda setting, la agenda de los grandes medios de comunicación. Os la contamos porque os contamos lo que cuentan los demás, para que nadie pueda decir, no estoy informado, escucho la cafetera y no me he enterado de lo que dicen las noticias. Pero os contamos también todo aquello que queda sepultado en páginas interiores y que vosotros tenéis interés en que conformen una portada. Por eso diferenciamos entre la agenda setting y la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues habíamos hablado de las alertas enviadas por Elena Maleno cuando daba cuenta de las embarcaciones a la deriva en el Mediterráneo. Han sido rescatadas 219 personas, pero también se ha encontrado el cadáver de una mujer en el mar de Alborán, María. Sí, ya podemos hablar de que se han rescatado esas 219 personas de 3 pateras, entre ellas 56 mujeres, 3 menores y un bebé, pero también el cuerpo sin vida de una mujer. Llevaban esperando además el rescate desde la mañana del martes y hasta la madrugada del miércoles no fueron rescatadas. Además de estos rescates, explican en varias informaciones que las autoridades marroquíes auxiliaron a una 4ª patera con 57 personas a bordo. Y relacionado con esto, la propia Elena Maleno hablaba del relato de Janata, la mujer que no logró sobrevivir. Lo hacía además en un hilo de Twitter y explicando la situación en la que se encontró esta mujer. Nos lo hacía llegar además varias personas, varios de vosotros, entre ellos también Ana, oyente de este programa, y nos enviabais ese hilo de Twitter. Se llamaba Anata Souma y murió ahogada este martes intentando llegar a España, decía Elena Maleno. Pero es que además dice que su muerte podría haber sido evitada. Dice que los 73 supervivientes les alertaron por la tarde, la patera se estaba desinflando y lo que hicieron entonces fue decidir turnarse, unos en la embarcación y otros en el mar, se fueron turnando. Sin embargo, el rescate no llegó a tiempo, dicen cuando fueron localizados ya era demasiado tarde, pero
El caso es que hubo aviones militares de Frontex presentes en la zona que no sirvieron para socorrerles. Lo que decía Maleno es que esto mismo lo que hace es demostrar lo necesario que es tener en cuenta que haya menos aviones militares y más medios aéreos civiles, incluso también pues radares para localizar a estas personas y evitar muertes como la de este mujer. Pero me gustaba el relato que hacía Elena Maleno en ese hilo de tuit que os recomendamos que leáis, porque Elena Maleno describía la gesta de estas 19 personas sobreviviendo durante horas en medio del océano, la gesta debida gracias, entre otras cosas, a la cooperación humana, a la manera en la que se repartieron ante la evidencia de que si seguían todos en la embarcación terminaría hundiéndose, la manera en la que decidieron cooperar y decidieron colaborar, decidieron turnarse. Esto terminó con la vida de una mujer, pero si no hubieran puesto en manos de este proceso de colaboración el rescate, probablemente habrían fallecido todos. Me llamó mucho la atención porque cuando se retrata de forma caricaturesca a los refugiados, a los migrantes, a quienes buscan asilo o buscan una oportunidad en el mar, se les presenta casi siempre como con un retrato bastante delincuencial. Y la manera en la que Elena Maleno hacía esta descripción tan humana, tan valiente de esta gente que estuvo durante horas en el mar turnándose unos a otros para que la barca no perdiese tanto aire, es la que ha posibilitado que hayan sido rescatadas 200 personas. Creo que había 70 en esa concretamente que fueron rescatados en esa embarcación, aunque murió una de las mujeres, pero es todo un símbolo de lo que puede conseguir las personas cuando caminan de la mano en lugar de mirar en su interior. Y también el contraste, ¿no?, de esa cooperación, esa solidaridad entre ellos para poder sobrevivir frente a la vergüenza de que pasase hasta 3 veces un mismo avión y no les socorriera nadie. O sea, pasar horas en una embarcación que se está desinflando frente a la vergüenza de ver un avión que pasa hasta 3 veces, es algo que es alucinante. Y en este escándalo que supone el auge de los discursos neofascistas en todo el mundo y que estamos observando con polos muy concretos en Hungría, en Italia, en Estados Unidos, en Brasil con Bolsonaro, se está llegando a unos niveles absolutamente peligrosos sobre la retórica del discurso. Salvini acaba de ordenar que se censen los campos de gitanos para crear un plan de desalojo. Sí, como dices, al final no es en vano el discurso fascista de personas como Salvini. Además nos lo hacía llegar varias personas esta información, entre ellas Ángel. Y es una información que dice que el ministro del Interior italiano, Salvini, pidió este martes a los delegados de gobierno del país un informe sobre los campamentos de gitanos para localizar, decía, los ilegales y preparar un plan de desalojo. Pide que el censo se elabore en 2 semanas y habla de la necesidad de centrarse en las situaciones de ilegalidad, decía, y degradación que frecuentemente se registran en los asentamientos, y de lo que alerta es del peligro para el orden público y la seguridad, que es un poco el mismo argumento que siempre se utiliza para pues atacar este tipo de colectivos, este tipo de personas, ¿no? Y en este caso pues ha sido al colectivo gitano. Y mientras tanto también acabamos de conocer que el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado bloquear el poder de Trump para vender armas. Nos lo enviaba Mamen Páez, una información de última hora que la recogían varios medios, y es que el Congreso de Estados Unidos ha aprobado este miércoles bloquear el poder del presidente, de Donald Trump, para poder vender armas no solo a Arabia Saudí, sino también a España, Reino Unido, Italia e Irlanda del Norte, sin la autorización del Congreso. Una decisión que además ha tenido, además del apoyo de todos los demócratas, también ha tenido el apoyo de 4 republicanos y un independiente. Sin embargo, se espera que Donald Trump pueda vetar la medida. Así que veremos qué ocurre. Vamos a hablar enseguida, de todas maneras, sobre Donald Trump en esta conexión internacional que hacemos cada mañana con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Y claro, porque en la manera en la que se está destapando el discurso tan radical de Donald Trump, entramos ya en la cuenta atrás electoral, y esto está haciendo que su discurso se escore todavía más, pero con los ataques racistas que estamos viviendo, que están teniendo una notoriedad absolutamente global, ¿no?
Sí, la verdad es que han sorprendido desde el fin de semana. Parece que hay una ofensiva primero contra la inmigración ilegal y luego muy directamente contra determinados congresistas norteamericanos, demócratas todas ellas, 4 mujeres además, y las 4 de origen extranjero, aunque las 4 son estadounidenses, tienen pasaporte, residencia, en fin, su situación es perfectamente legal, son incluso congresistas, pero han sido el blanco de ataques de Donald Trump asegurando que odiaban a su país y diciéndoles que podían regresar a sus países de origen, ¿no? Se da la casualidad de que las 4 son de color. En este sentido, por eso se ha destacado mucho este ataque como racista por parte del presidente estadounidense, y además, a pesar de la polémica que ha generado, no da la sensación de que Trump se esté rebajando el tono, más bien todo lo contrario, ¿no? Ayer mismo en un meeting volvió a atacar, en concreto se cebó especialmente contra Ilhan Omar, que es una congresista de origen somalí, que es la única de las 3 que no ha nacido en Estados Unidos, de las 4, perdón, contra a las que ha dirigido estos ataques, que no ha nacido a Estados Unidos, sino nació en Somalia, pero llegó a Estados Unidos siendo una niña pequeña y ha vivido toda su vida allí. Sin embargo, se cebó especialmente, incluso la audiencia del meeting pues estuvo pidiéndole, coreando el send her back, devuélvela a su casa. En este sentido, está habiendo una escalada, es lo que destacaba, por ejemplo, el New York Times. Dice, algunos presidentes a lo largo de la historia norteamericana han hecho sutiles apelaciones o sutiles comentarios racistas, pero lo de Donald Trump está superando todas las barreras, porque son ataques directos y bastante racistas, ¿no? De hecho, Donald Trump ni siquiera se ha retractado o ha bajado un poco el tono, asegurando que es lo que piensan muchos americanos, ¿no? Dándole prácticamente igual que sus comentarios sean abiertamente racistas, sino diciendo, esto es lo que piensan numerosos americanos. El Washington Post, por ejemplo, destacaba que Donald Trump directamente está acusando a estas congresistas de querer destruir el país, y claramente todo esto es una retórica de campaña electoral. El problema es que faltan casi 2 años todavía para las elecciones estadounidenses, y esto amenaza con envenenar aún más el clima y con dificultar aún más la convivencia y polarizar aún más el país. De hecho, ha habido un intento del Congreso norteamericano por hacer un impeachment contra Trump por estos comentarios racistas, que los mismos congresistas al final han bloqueado, pero es decir, sí da la sensación de que la situación, la vida política y la convivencia en Estados Unidos se puede tensar aún más por toda esta situación. Que además el peligro, el riesgo de que ese discurso impacte en la ciudadanía es evidente, porque no solamente desde la responsabilidad de los políticos muchas veces no son conscientes de la manera en la que sus palabras también van determinando el debate social, ¿no? Escuchar a Donald Trump, como escuchamos ayer, y siendo acompañado, coreado por decenas de personas gritando envíala a su hogar, for the terrorist attacks on our country. Es dramático, realmente el mensaje es la semilla del fascismo, y cabe preguntarse si no estaremos asistiendo. Realmente es muy preocupante el escenario global, porque ve cómo se reproducen formas, discursos, maneras, prácticas que parecían olvidadas por el tiempo, ¿no? Parecían abandonadas por el tiempo. Sí, además es que, por ejemplo, en este audio que estabas poniendo, además, yo os digo, centró sus ataques muy especialmente en la congresista Ilhan Omar, que es musulmana, y diciendo, sin además ningún tipo de base ni ningún tipo de argumento, ni trayendo ninguna prueba, que tenía simpatía por el Estado Islámico, que incluso había apoyado a Al-Qaeda, toda una serie de una retórica de hechos completamente falsos e inventados que enardece a las masas, y es un poco estos discursos que hemos visto pues cuando estábamos viendo el Don't Be a Sucker, la película esta denunciando el fascismo en Estados Unidos, con esta escenografía, con este culto al ego del presidente norteamericano. Realmente es lo que dices, recuerda bastante toda esta parafernalia y toda esta puesta en escena. Vamos a hacer una cosa, si os parece, perdón, que tenía los micros cerrados, María Emilio, vamos a intentar sosegar un poco también el clima, porque este programa tiene 2 bloques, un bloque informativo, pero también un bloque donde tratamos de separar las portadas de los periódicos, servir un poquito más de café y quedarnos en esta sobremesa cafetera ya hablando de la vida. ¿Te has tomado café? ¿Has traído croissants?
No los he visto, pero... Sí, amigos, cuando viene Emilio Silva nos rodean los croissants. Pensé que los invitados iban a aportar siempre algún obsequio, como se hace cuando se va a visitar a la abuela. Hombre, yo creo que el anfitrión, en este caso... Sí, el anfitrión, si tuviera que traerte croissants cada vez que vienes, no ganaba para croissants. Sí, será por eso. Bueno, que antes de que frivolicemos con la vida, pero terminamos el asunto que habíamos abierto. Perdona que te interrumpa. No, solamente destacar un poco lo fácil que es normalizar, introducir un discurso fascista y que además lo reproduzcan, ¿no? A mí lo que me parecía más escalofriante de ese vídeo, de eso que hemos escuchado, es lo fácil que es que cale el discurso fascista y que además la gente lo reproduzca. Eso debería escandalizarnos a todas las democracias. Esa imagen debería ser condenada por el propio Donald Trump. El problema es que Donald Trump yo creo que no cree ya ni siquiera en la democracia, ¿no? Lo vimos además en el huevo de la serpiente y lo fácil que es ir introduciendo en una sociedad el discurso fascista. Lo estamos viendo también con ese tipo de medidas en Italia. Y lo preocupante es que gobiernos que se consideran democráticos vayan copiando ese tipo de medidas contra la inmigración, que tengan miedo a ser demócratas y decir, vamos a acoger a estas personas, vamos a rescatarlos, vamos a dejar que se permita el rescate de personas en el Mediterráneo, ¿no? Que eso es lo más preocupante, que un partido, que un gobierno que se considera demócrata esté copiando ciertas medidas fascistas. Por eso hablaba de la manera en la que el discurso político, la irresponsabilidad, ¿no? Decían, cada vez tenemos menos responsables públicos, porque no son responsables. Los hay, evidentemente, no el discurso no puede ser antipolítico, pero a mí me llama mucho la atención el poco grado de conciencia que se tiene sobre la manera en la que ciertos mensajes terminan impactando en los ciudadanos, ¿no? La manera en la que, por ejemplo, solo así se entiende que un tipo como Rafael Hernando pueda no solamente tener altavoz en los medios de comunicación, sino altavoz en un parlamento, ¿no? Un tipo que ha hecho del trending topic su fórmula política, de la provocación su fórmula política, de la manera de insultar una fórmula política para el Partido Popular, ¿no? Y esto que estamos viviendo ahora ya con la extrema derecha directamente con los Vox y los Abascal y este discurso tan duro que hacen, ¿no? De la derecha indignada que dicen, la derecha enfadada, la derecha permanentemente... A mí me suena mucho a España. Quiero decir, esa declaración, esa imputación de Al-Qaeda, eso ha sido de primero de básica de José María Aznar. Pero nunca se han atrevido a tanto, nunca se han atrevido a acusar enviarlos a casa, ¿no? Yo me acuerdo en las elecciones autonómicas del año 2007, el argumento del PP, por el cual el Partido Socialista de Navarra pactó con UPN, era que Zapatero le estaba vendiendo Navarra a ETA directamente. Quiero decir, esa cultura yo creo que, tiene que ver con la incultura en el fondo, ¿no? Que es, formamos ciudadanos o formamos trabajadores consumidores, ¿no? Que al final va a venir el de fuera a quitarte el producto de la estantería que tú quieres coger. Pues este es un problema cultural, evidentemente, y tiene que ver en muchos casos, con la transformación de la educación, o sea, el abandono que se ha hecho, por ejemplo, de asignaturas como filosofía en la enseñanza es gravísimo. O sea, las consecuencias a medio y largo plazo de eso, y habrá gente que diga, ¿a quién le importa la filosofía? Lo que pensaban los griegos hace 2600 años, pero es gravísimo porque estamos limitando la formación a generar mano y cabezas de obra, ¿no? Entonces, al final, toda la formación que hace a una persona consciente de sus derechos de ciudadanía, que le puede permitir empatizar con otros, que puede simplemente pensar, pues todo eso se está eliminando de la enseñanza, ¿no? Y al final, pues se producen sociedades que son descerebradas, ¿no? Pero vamos, yo creo que aquí no tenemos nada que envidiar, y no porque haya llegado Vox. Rajoy no trajo a los refugiados, no habló contra ellos, pero los dejó a su suerte, ¿no? Entonces, sin decirlo, ha hecho lo mismo que otros gobiernos. Entonces, nosotros estamos viviendo ese proceso, ¿no? Voy a decir, de descerebrización colectiva. Es pura divagación, pero cuando vino ayer Pilar Velasco, que acaba de regresar de Yale, donde ha estado
un año y ha tomado además una imagen muy global de nuestro pequeño mundo, muy general, y ha podido distanciarse y observar estos fenómenos desde fuera. Nos decía, da verdadero pavor ver cómo se están destapando estos polos, porque aunque estemos acostumbrados a un cierto discurso, aunque estemos acostumbrados a ciertas prácticas, como decías tú, Emilio, pero ahora sí hay una coordinación, una colaboración entre diferentes movimientos políticos, extremistas, fundamentalistas, en diferentes lugares del mundo, que se dan simultáneamente y que además están coordinados. Y vemos a gente como Steve Bannon, que ha hecho de eso un negocio y que ha hecho de eso una forma de trabajo, ¿no? Pero la propia coordinación de estos movimientos y polos que se van destapando en Europa, ahora este fenómeno emergente en España, no sabemos cuánto tendrá de burbuja o no, pero no deja de ser preocupante si uno sale un poquito fuera y mira desde arriba, ¿no? Yo que soy un poco mayor. Tú eres mayor, pero mucho más mayor además que yo. Bueno, sí, bastante no más. Calla, tonto, bastante más de lo que dices. Pero yo creo que porque yo además voy para atrás, voy incumpliendo. Tú eres Benjamin Button. Soy Benjamin Button, sí. Ayer fui al Rojo Vivo vestido. De Button. A más vale tarde. Vestido así, vestido oriental. Me miró Mamen Mendizábal de arriba abajo y me dijo, ¿pero qué vienes de monje tibetano? Y digo, soy un icono pop, puedo vestir como quiera. A ver, yo creo que esto siempre ha estado aquí, no hay nada nuevo en este movimiento de la extrema derecha. Esto es como cuando Estados Unidos combatió la teología de la liberación en América Latina, que estaba construyendo una conciencia de clase y lo llenó de movimientos evangélicos que iban a contrarrestar eso. Ahora hemos tenido una crisis, y una crisis puede convertirse en dos cosas. En una respuesta política, digamos, desde la izquierda, de movilización social, o en esta respuesta. ¿Qué le interesa más, Emilio? ¿Qué le interesa más a los que mueven la pasta? Evidentemente entiendo esta eso, respuesta, porque eso garantiza sus intereses. Entonces, estos movimientos, la doctrina del shock, etcétera, etcétera, son estrategias del mercado, yo creo que llevan existiendo siempre. Bueno, sí, que en los años 70-80 se dieron con mucha intensidad y vimos a los Chicago Boys y todo esto, pero había un polo que hacía de contrapeso, que era la URSS. Y ese polo ya no existe. Es decir, el camino ahora lo que no tiene es ningún parapeto. Ya no hay ningún muro de contención. Aunque fuera ideológico, aunque fuera criminal, aunque la derecha pudiera señalarlo con los tintes que quisiera. Pero había un polo que contrapesaba y que tenía el discurso sobre la igualdad, los derechos sociales, cumpliese o no, pero tenía ese discurso como esencia de naturaleza. Esto ya no existe. Es que ya no hay polo ninguno, ya no hay contención ninguna. Pero el único polo no era la URSS. Nosotros nos podemos ir atrás en el tiempo al siglo XIX, donde hubo montones de revueltas, donde este país vivió no solo sus guerras carlistas, sino las mismas tensiones que tenemos hoy, cuando gobernaban los liberales conservadores, centralismo, cuando gobernaban los liberales progresistas, soltaban el poder un poco hacia la periferia, y en eso estamos hoy. Y para eso ha habido estrategias, yo creo que siempre. O sea, y este fascismo viene precisamente para que no busquemos, o cierta gente no busque referentes en otros lugares, ¿no? O si tú tienes que señalar quién es el malo, pues si señala que el malo es el banquero, el explotador, etcétera, etcétera. Ayer vi yo un reportaje en Televisión Española alabando a una dueña de un bar que contrataba a un camarero de más de 50 años, ¿no? Y todos los tertulianos estaban felicitando. Y digo, ¿por qué no pone el contrato encima de la mesa? Porque a mí no me interesa simplemente eso, a ver cuál es el trabajo que está ofreciendo, ¿no? Porque parecía que había que ponerle el Premio Nobel de la Paz. Entonces, estas estrategias han existido siempre. Lo que pasa es que no se pueden repetir las herramientas, pero la teología de la liberación fue uno de esos grandes experimentos donde el poder en Estados Unidos de estos think tanks que son como Bannon y que luego exportan al yunque y a organizaciones ultracatólicas, ultraortodoxas de diverso tipo, esto es una estrategia. Y si no queremos que antes de que alguien señale a otro malo que no nos convenga, pues vamos a neutralizarlo con esto. Y sobre todo, yo creo que hay mucha gente, porque luego tenemos que ver, a mí me gusta mucho un chiste que yo creo que una vez ya lo comenté aquí, de Quino, que está en un cine, en la proyección de la película La Quimera del Oro de Charlotte, y está Charlotte comiéndose una bota que acaba de cocer, ¿no? Allí muerto de hambre. Y entonces hay 3 palcos dependiendo de lo que ha pagado cada palco.
el que ha pagado 100 lo mira con cara de pena, el que ha pagado 1.000 sonríe y el que ha pagado 5.000 se está partiendo de la risa con la misma escena. Hay que ver desde dónde vemos esto, pero a gente que hay que insistir porque hay que salir de esa mirada, que mañana se va a sentar en una entrevista de trabajo con un inmigrante, ese discurso, y que van a pelearse, entre comillas, o a competir por un trabajo de mierda, pero ese discurso es pólvora. O sea, a esa gente, que ahí es donde el conflicto puede ser de otra manera, para esa gente es pólvora, porque yo estoy compitiendo realmente con esta persona para un trabajo que necesito. Ahí es donde las instituciones seguramente deberían actuar, hacer campañas e intervenir, pero también son responsables de no hacerlo. Quiero decir, porque quejarte de que viene la extrema derecha a mí no me sirve. Tienes la tele, tienes un montón de herramientas para intervenir ahí y hay una dejadez. Estoy de acuerdo. La utilizamos en la medida que podemos. Y no eres tan joven. Yo no sé, pero es que voy para atrás, no seas insistente. Esto sí que va a crear un conflicto. Él está con un discurso tenemos, tenemos Emilio, ahí sí vas a tener respuesta. Se ha reído hasta Pilar. Tenemos 3 polos conflictivos en este programa. Uno es el poliamor, otro es mi edad y otro son los patinetes. Si tocas cualquiera de esas 3 cosas, tienes un conflicto armado. Colapsa. Y si tocas las 3... Y si tocas las 3... Implosiona. Vamos, no has visto tú, no has visto... Mira, el otro día... Chernobyl es una broma al lado de lo que ocurriría. No eres consciente de lo que haces a través de este micro. Soy perfectamente consciente. El otro día había un grupo de millennials en la desvirtualización hablando bien del poliamor. No, hablando bien no, que han hecho un grupo de poliamor. Porque y además dijeron algo que me pareció muy bonito. No es que nos lo hayas revelado, es que lo teníamos dentro y no nos atrevíamos a verbalizarlo. Y al ver que alguien como tú se ponía delante del micrófono y decía... Pero ¿dónde está cuál es el problema de todo esto? Pero no hablemos de patinetes. No, pero tú te vistes de millennial, ¿por qué? Es que no me he visto de millennial, es que me he visto como quiera, que es diferente. Porque tú no eres mi madre y tú no me mandas. Y entonces yo me puedo poner la ropa que quiera. ¿Sabes? Que es lo que le dije ayer a Mamen. Mendizábal. ¿Le dijiste tú no eres mi madre? No, le dije. Y te dijo, hombre, puede que... Claro, si vas a este ritmo de rejuvenecimiento, pues podría serlo, me dijo. ¿Se lo dijiste o no se lo dijiste? Sí, le dije, tú no eres mi madre, tú no me mandas. Acabo de encontrarlo, es que todas las mañanas paso por una sucursal de un banco y pone ninguna autoridad excepto mi mamá. Y entonces Por siempre supuesto. me acuerdo, todas las mañanas me acuerdo de ti antes de verte. Así. ¿Qué autoridad? Entonces, imagino a Fer diciendo, tú no me mandas, tú no eres porque mi madre. no es verdad, porque además en el fondo, Emilio, y tú me conoces, has dicho hace 2 años o 3, pero yo siempre he sido 23. Así. El problema es que yo siempre he sido así, y el problema es que no me he podido liberar hasta ahora. O sea, llevabas un policorazón que... Bueno, eso por descontado, pero esto lo saben mis amigos desde que tengo 14 años, quiero decir, desde que empecé a tener novia y decía, yo no quiero una novia, quiero 2 novias. Pero no por eso, sino porque es una cuestión de convivencia. Pero ya lo he contado en este programa 30 veces, esto no lo vamos a repetir. Pero no es solo eso, es una cuestión de que tú no te has dado cuenta, Emilio, que deberías liberarte un poco, tonta. Que tienes un corsé que te oprime y que tiene que ver con la ropa que te pones, con los modos y los hábitos que utilizas. Con tu modus operandi. Sí, que hay ciertos temas que no se pueden tocar porque socialmente no es correcto, que hay ciertas cosas de las que no se pueden hablar, que hay cierta ropa que no me puedo poner, que hay ciertos lugares en los que no puedo vivir, que hay ciertos trabajos que tengo que hacer y que hay ciertos trabajos que no debo hacer. A mí me flipó cuando me fui al barco de Greenpeace descubrir que había gente que vivía todo el año así. Todo el año. Así, con esos pantalones. No, en pantalones, en turbotanga o en bañador. Pero, y que me decían, digo, bueno, ¿y cuál es nuestra actividad hoy? Hombre, contar delfines. Y entonces te sentabas en la cubierta y decías, pues nada, un día más, otro atardecer en medio del océano, otro amanecer, otro día más en el mundo de las ballenas. Y dices, y es que hay gente que vive así, mientras tú... Nosotros, que somos los inadaptados, por eso la audiencia de este programa ha conectado, por eso los chavales de los millennials decían, si es que has dicho lo que tenía yo en la cabeza, por eso, porque somos los inadaptados. Y no pasa nada, yo siempre he sido el Los inadaptados a la monogamia. No, pero no es la monogamia, es el concepto en sí de no me impongas las normas. Yo no tengo por qué elegir ser polígamo o poliamoroso o metódico, da igual. Lo que no tienes ningún derecho es a imponerme tú que soy. Y aquí en este programa no hemos hecho, digamos, pedagogía sobre el poliamor. Lo que hemos dicho es que aquí no juzgamos a nadie por ser lo que quieras. ¿Tú no tratas de imponer la ausencia o la presencia de patinetes?
Sí, en ese sentido sí, no hay ninguna discusión. Ninguna discusión, sí. Pues eso, cuidado, Emilio, ya llevas 2 de 3. Tú deja hacer. Yo es que estoy preso. Igual ya no vuelves, ¿eh? Ya, me voy a despedir. Estoy preso de... Mira, María Elena dice, me quedé con ganas de alquilar un patín. Y María, si me lo hubieras pedido, habríamos dado, como tú y yo, como en Titanic, un paseo por la calle Conde Duque, agarrados, gritando, I am the king of the world, the queen of the world. Podemos bajar ahora y grabar un cortometraje que se llame Patitanic, ¿no? Sí, porque María, se está hundiendo. y lo subimos la tecnología se está hundiendo. Sí. Yo estoy preso de las novelas del siglo XIX. Si uno en parte es lo que lee, yo he sido siempre muy fan de esa literatura de cordel. Pero yo lo acepto, porque a ti lo del cordel que te lleven atado te va, pero a mí no. Aunque así lo respeto, porque también te digo, este programa tiene que ser un espacio de respeto. O sea, yo respeto hasta tus ataduras. No pasa nada. Te queremos, Emilio. Te queremos y aceptamos esto. No pasa nada. Aquí no tratamos de hacer... Ahora sal de aquí cantando Freedom para calle, venga. Total. Ayer vi la película, por cierto, que Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, que es la película elegida ¿No la habías visto? Yo no la había visto. No me había dejado seducir por vosotras. ¿Cuántas películas viste ayer? Ayer un montón. ¿Me has contado 3 o 4? Sí. Antes de ayer vi Yesterday, que me encantó. Esta recuperación de los Beatles así modernizada y tal, preciosa. Una película, bueno, es una comedia menor, pero es bonita. Y ayer entonces me vi la película de Bohemian Rhapsody, que vi un trocito a mediodía y un poquito por la noche cuando volví de la tele, y después me puse una peli que se llama Cuatro latas o algo así, es una comedia, me falta un trocito del final. Pero no me lo puedo creer, Fer, yo también vi Cuatro latas ayer. ¿En serio? ¿Qué está pasando? ¿En serio me lo estás diciendo? Sí, totalmente, lo que pasa es que también vi solo parte. No has creído nunca, Pai, no has creído nunca. ¿Te has dado cuenta? Estamos tan conectados ya que hacemos las mismas cosas, somos como Ete y Elliot. ¿Sabes? Yo soy Elliot. Hacemos las mismas cosas. O sea, me dejas a mí ET, por lo que veo, ¿no? Claro, cuando te vibra el corazón, cuando se te pone rojo, a mí se me ilumina el dedo. Somos como Elliot y ET. ¿Has visto qué referentes culturales tengo? Sí. Son abrumadores. Son de antes de ayer. Estoy viviendo un síndrome de Peter Pan. No es verdad. No es verdad. El otro día cuando llamé a Berto Romero para declararle mi amor públicamente y para decirle que si quería ser mi novio, dijo, tú tienes una crisis de... Sí, ahora haces estas cosas. No pongas esta cara, Emilio. También llamé a Juan Diego Boto, pero se iban descartando candidatos y acabé en Berto. Lo siento, y a Iñaki Berto. de la Torre también. Y a Iñaki de la Torre que cogió el teléfono diciendo, perra rabiosa, ¿qué pasa? En fin, así vamos, sí. Hemos hundido todo el capital que habíamos construido. ¿Qué te parece? Bueno, sí. Hemos estado viviendo del igual cuento. Era tu misión, ¿no? Yo lo sé, desde aquel 14 de mayo del año 1997, cuando dimos al OK conectar en el dormitorio de casa de mi madre, y entonces nació esta burbuja que me ha estado permitiendo vivir del cuento durante 20 años. De mi santa madre. De mi santa madre. De mi santa madre. Luego me vienen a hablar de internet, me dicen, no, hay una nueva tecnología. Digo, ¿pero qué me vas a contar si llevo viviendo del cuento desde el 97? Pero ese es comentario de... Bueno, me voy a callar. Dilo. Comandante Navarro. Haga el favor de que es un disparar. comentario de persona que ha vivido muchas experiencias. Entonces no tienes que decir eso. Porque si quieres ser un icono pop tienes que... No puedes estar de vuelta de todo. No es verdad, porque salvo Freddie Mercury... Lo mejor está por llegar, ¿no? Lo mejor está por llegar, sin duda, porque ahora tengo el conocimiento y la sabiduría, no solamente el cuerpo hercúleo. Ahora ya soy una persona más completa. Perdona que me ría. Me encanta porque Emilia se pone la mano en la cabeza. Ahora soy una persona más completa, ya os conozco, os veo. Tengo ojos que atraviesan las paredes. Veo vuestra radiografía interior y entonces detecto Es el maño de 3 ojos, él lo ve todo ahí. En Aragón somos así. Lo que pasa es que más al norte, en la comarca del Maestrazgo somos diferentes. Más al norte, en esa otra comarca... Hacia la Franja. ¿Cómo se llama la vuestra? La Franja. No, la comarca. Matarraña. Jovitón, la mía se llama Jovitón. Resuelven los problemas a pedradas ahí. Nosotros no, nosotros tenemos ¿Nosotros? Sí. Vosotros con Faulkner, ¿no? Perdona, Claro. Vosotros sois Invernalia. Vosotros resolvéis las cosas a... Sí, pero leemos a Faulkner. Sí. Leemos a Faulkner y además también hacemos poemas en los altavoces del pueblo. Tú sabes que en mi pueblo, yo no sé si en León pasa igual, pero en mi pueblo hay altavoces por todas las calles. Y entonces los pregones y los mensajes importantes se dan a través de los altavoces. Y entonces
Hay un pueblo, de hecho, un poquito más arriba, más hacia la sierra, que el teléfono, el altavoz, el micrófono está en el ayuntamiento fuera, en la calle. Entonces tú llegas, echas €1, coges eso y hablas y se oye en todo el pueblo. Y entonces en fiestas lo desactivan porque la gente empezaba, Margarita, yo te amo. Y todas estas, pues qué pena, porque ahí es cuando precisamente deberían abrirlo para cosas como esa. Pero entonces son cosas importantes. Imagínate. O sea que la cafetera en el fondo es la megafonía de Castellote llevada global, a la red. Global. 2.0. La voz de la conciencia global, sí. Y entonces... Podemos ir a hacer un programa Castellote. Claro. Y entonces yo dije... En las fiestas. En la megafonía. Que no es una broma, que yo le he propuesto para... Entonces he dicho, yo estoy dispuesto a pagar, ¿cuánto vale? 10 minutos de esto diarios, porque ahora los comerciantes cuando llegan a vender melones, y entonces, ¡melones, sandías! Todas estas cosas las dicen por los altavoces. Y entonces yo decía... Estoy dispuesto a pagar. ¿Cuánto paga el comerciante? Que son 2 o 3 euros. Yo compro la programación de todo el mes. Y entonces por la mañana dice, he ido marcando con cruces de fuego. Primero dice una voz, que tienes que ser tú, la voz. Tiene que decir, Pablo Neruda. Dilo, hombre. Pablo Neruda. No, buenos días, Castellote. Hoy, Pablo Neruda. Buenos días, Castellote. No, vamos a ver. Hazlo en serio porque de aquí tiene que salir algo que luego... Venga. No, que luego se enfadan los de Castellote. Bueno, y entonces a continuación sale con ustedes hoy, y además les dije, grabo diferentes voces, grabo a Iñaki Gabilondo, grabo a Sabina, gente así. Buenos días, Castellote. He ido marcando con cruces de fuego el atlas blanco de tu cuerpo. Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose en ti, detrás de ti, temerosa, sedienta. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo, muñeca triste y dulce para que no estuvieras triste. Habéis escuchado a Pablo Neruda. Y entonces luego ibas a la panadería y la gente decía, ¿has escuchado esta mañana la poesía de Pablo Neruda? Y entonces me parecía que era una iniciativa absolutamente disruptiva. Pero no me han dejado hacerla. Llámame, no sé por qué. Tiene que presentar alcalde para eso. Podemos recoger firmas. Han ganado este año que... Sí. Pero sales a mis amigos que se presentaban a la candidatura. Si quieres gobernar en Castilla, te montan partido. Sí, es verdad. Pero habría sido bonito. Era un poco como ¿cómo se llama la película esta? Como Amanece, que tenía un poco ese rollo, ¿no? Comentar a Follner en la carnicería. Y habría sido divertido. Pero bueno, así es la vida, amigos. Bueno, pues decíais sobre la multiculturalidad y la manera en la que la extrema derecha y el discurso de la extrema derecha se va imponiendo. Ayer me enviaron un vídeo que estaba muy bien. Bueno, igual lo tenemos que reeditar, pero básicamente para que lo escuchéis... Nuestro alfabeto es latino. Nuestro sistema numérico es árabe. Nuestra filosofía es griega. Vemos películas del oeste. Escuchamos canciones del oeste. Y jugamos videojuegos del oeste con tecnología del este. En máquinas del este, vivimos en un mundo que fue un solo continente, con un solo océano. Un mundo que probablemente se convertirá en un solo continente y un solo océano de nuevo. Un mundo descubierto por marineros portugueses y españoles, un universo explicado por un astrónomo italiano y astronautas rusos y estadounidenses. Un mundo donde el mismo hombre es la raíz de 3 de las religiones más grandes. Un mundo donde los 12 millones de hombres que se extendieron por el mundo descendieron directamente del mismo ancestro. En este mundo donde las fronteras parecen más importantes, la Casa Real inglesa es alemana. La Casa Real española es astrohúngara. La Casa Real sueca es francesa. Y Grecia, quien no tiene casa real, tuvo una reina casada con el rey de España y tiene un príncipe que se casó con la reina de Inglaterra. ¿Y sabes quién se casó con un inmigrante griego? Monsieur Jean-Marie Le Pen. El héroe nacional de Suecia es hijo de una madre croata católica y de un padre bosnio musulmán. El ex y posible futuro presidente de Francia es hijo de un húngaro aristócrata y nieto de un griego judío. Y está casado con una italiana inmigrante. En cuanto al hombre que quiere expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos, él es el hijo de una inmigrante escocesa, quien se casó con el hijo de una familia de alemanes inmigrantes. Asimismo está casado con una eslovaca y divorciado de una checa. Vivimos en un mundo que sabe al menos 2 cosas de Estados Unidos. Que por 8 años ellos fueron representados por el hijo de un hombre keniano y una mujer estadounidense, que se conocieron en una clase de ruso en Hawái. Bueno, y hace un relato así, poniendo énfasis en todas las enormes contradicciones que existen entre el discurso, la verdad, la realidad y
y la multiculturalidad y la realidad de la diversidad humana, la manera en la que el mundo se ha ido construyendo gracias a la colaboración y a la cooperación de millones de personas de todo tipo de procedencia y de condición, ¿no? Qué paradoja que el discurso más fundamentalista se alimente precisamente de defender lo contrario, y muchos de sus protagonistas, de quienes radicalizan el mensaje, son precisamente producto del mestizaje, de la mezcla, de la... No sé, me llamó mucho la atención, me gustó. Me parece que vamos a hacer una crestomatía, un audio para la cafetera de esto, a ver si le pedimos a Pachi que lo locute y lo colocamos. Y con esto nos vamos. Emilio. A desayunar. A desayunar. ¿Has traído Emilio, croissants? esperábamos que trajeses churros o algo de eso. Los churros vendrán con la felicidad. Me estás María, regalando, tú no me atacabas. Veo aquí que ha habido... No, yo no he hecho nada, a mí no me miréis. Las negociaciones del gobierno están así, pero... Porque ahora manda ella. Ahora manda Es que ella. estamos en preinvestidura. Hay una unicidad. Ahora manda ella, ¿Sí? se ha puesto el gorro de Guardia Civil y ya sabes lo que pasa. ¿Sabes? Ay, no me gusta mucho el gorro de Guardia Civil. El tricornio. No. Oye, que se siguen llevando. No es muy favorecedor, ¿no? No, ¿verdad? No, pero he visto unos guardias civiles que llevan tricornio. No sé si está En algunos organismos oficiales. Pero solamente para actos oficiales o para elementos de gala. No, en organismos oficiales. Acojona un poco verlo, ¿eh? Tiene todavía... Sí, tiene ese color así. Yo Depende. tengo un amigo, mi amigo Josete, que es guardia civil, que es un encanto, pero... Si acabas de ver Amanece que no es poco, igual no te acojona. Bueno, claro, pero es que ahí el guardia civil se elige por sorteo. Ya. Y la prostituta, y el alcalde, y hasta el filósofo. Sí, que no te ha gustado lo que he dicho. No. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué pones esa cara? Porque tengo hambre. Ya, pero es que aquí sabes lo que pasa, que nosotros no somos una radio mainstream. O sea, la SER tiene que cortar cuando llega la hora, tienen que cortar. No pueden hacer esto. Nosotros podemos despedir 5 veces si queremos, porque no está ¿La mi has madre. nombrado? No está mi madre escuchando. He nombrado a mi madre. Y tu madre es la autoridad. Mi madre es la autoridad. Me echó una peta el otro día porque la llamamos el otro día en directo. Y entonces confesó públicamente que se había olvidado del cumpleaños del pequeño Fer. Y entonces dice, claro, ahora he quedado fatal. Ante el pequeño Fer ya para siempre. Y ¿Qué va? Sí, quedó genial. Digo, ¿qué va, mamá? Y luego me dijo, es que has hecho una serie de bromas frívolas que no me ha gustado nada escuchar. Y digo, mamá. ¿Cuáles? Pues eso, no sé, cosas... Las tuyas. Cosas mías, descerebradas, de licuadas. Por escuchar tanto Radio María, tanto la COPE. Bueno, nos vamos, que gracias, de verdad, de corazón, Gracias. a todos ustedes. Gracias, A Emilio, vosotras. vente más por aquí Opa, la Resistencia. cuando quieras. Un abrazo muy fuerte a la Resistencia, Almohadilla, a la cafetera. Y a la retaguardia. Y a la retaguardia. Desde todos los lugares del mundo, a todas horas, conectados por la mañana, por la tarde o por la noche. Almohadilla, la cafetera, Investiurnas. Allí sigue el debate. Adiós, adiós, cafeteros. Drift away, speak to my heart, reminding me. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¿El qué? ¿El qué estás diciendo? El que me ha señalado María y no sé si me ha dicho ¡para las rotativas! Nada, ¿Qué ha pasado? que no me hagas estas cosas. Pero era Estaba importante, no era comprobando importante. una cosa, pero ya está. Ah, que no era. Bueno, pues adiós, hasta mañana entonces. Adiós. Enough of my